Protesta, digo, que está empezando a aprender, y hemos visto otros momentos, y todo el mundo está jugando con esta idea de no, si esto se va a aprobar en el último segundo. Todo el mundo, menos quien no puede esperar hasta el último segundo. Pensionistas a esta hora. Y a esta hora, esta es la imagen en directo, los pensionistas en la calle protestando contra el no a la subida de las pensiones. Vox y PP, la misma mierda es. Vox y PP, la misma mierda es. Vox y PP, la misma mierda es. Es la concentración que está teniendo lugar a esta hora frente a la sede del Partido Popular en Madrid, en la calle Génova, donde los pensionistas protestan por el no de Junts, Vox y Partido Popular a la subida de las pensiones. Esa subida es justificada en el Partido Popular por el contenedor que las engloba, una ley ómnibus que contiene subida de pensiones y otras medidas de escudo social. Pero los pensionistas están diciendo apruébese la subida y apruébese todo el decreto. Los que roban tu pensión, aquí están, esos son los que roban la pensión, aquí están, esos son los que roban tu pensión. Es el segundo día consecutivo de movilizaciones por parte de los pensionistas. Ayer hubo movilización en Euskadi. A esta hora, Marta Ita, hay movilización, protesta en Génova. Pues eso es, Javier, esta es la imagen en directo, la imagen del hartazgo de los pensionistas por un Partido Popular que ha votado en contra de la pensión. Todavía hoy no saben si van a poder llegar a cobrar la pensión en febrero con esa subida prometida por el Ejecutivo. Hoy por eso se reúnen aquí cientos de ellos frente a la sede del Partido Popular y no son los únicos. Ayer estábamos también en Euskadi contándoles sus reivindicaciones. Hoy vuelven a salir a la calle y no es el único día. Por delante muchísimos días de protestas, incluida el 23 de febrero, una gran protesta nacional, porque el enfado es mayúsculo. Aquí lo tienen contra Vox, contra el Partido Popular y contra Junts por no permitirles esa revalorización de las pensiones. Lo cierto es que dicen que no van a dar ni un paso atrás y se lo están tomando al pie de la letra, porque ya han invadido uno de los carriles cortando el tráfico y la tensión en estos momentos es máxima. Tanta que parece que hasta en el Partido Popular tienen puesta la televisión española, están viendo esta manifestación, porque de hecho se han comunicado con ellos ahora mismo para decirles que suban a reunirse con ellos a Génova. Les va a recibir a 3 de los pensionistas un representante político del Partido Popular para ver qué es lo que ocurre, para ver cuáles son sus reivindicaciones. Damián, tú cuéntanos cuáles son esas reivindicaciones, por qué estáis hoy aquí, cuál es el enfado de los pensionistas. Bueno, el enfado de los pensionistas es que ha caído el decreto del escudo básico social y la subida de las pensiones públicas, que aunque no era suficiente, pero al menos paliaba la situación de precariedad que tienen millones de pensionistas en nuestro país. Marta, ¿van a subir? Han sido invitados por Génova a subir. ¿Acuden a esa reunión? Pues sí, Javier, lo que nos dicen es que van a subir, van a acceder a que por lo menos les planteen las reivindicaciones y nos prometen que acto seguido, en cuanto suban a Génova, van a contarnos el resultado de esa reunión. Tampoco es que confíen mucho en lo que les pueda decir el Partido Popular, teniendo en cuenta que dice el Partido Popular en el Congreso que sí están a favor de las pensiones, pero después han votado en contra de ese decreto ómnibus. Veremos qué es lo que ocurre. Esta es la situación a esta hora. Se reúnen los pensionistas aquí en Génova a consecuencia de esta manifestación. Esta la imagen en directo. Échenle un vistazo y a esta hora, efectivamente, segundo día de movilizaciones. Esta imagen frente a la sede de un Partido Popular que lleva ya 2 días consecutivos. Ayer fue en Euskadi, escuchando esa protesta de quienes están jubilados en la calle hasta ahora. Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días. Leopoldo, ¿cómo estáis? Os acaban de citar en Génova. ¿Qué vais a hacer? Bueno, nosotros desde la Unidad de Acción Estatal, las coordinadoras principales de pensionistas de todo el Estado,
rechazamos el bloqueo que el Partido Popular ha planteado en el Parlamento en contra de la subida de las pensiones. Vamos a convocar el día 23, y damos de plazo en los comunicados que estamos lanzando en todo el Estado, para que efectivamente ese bloqueo decaiga en el Parlamento y 10 millones de pensionistas tengamos la posibilidad de subir esas pensiones que desgraciadamente el mismo Partido Popular, con las políticas de terrorismo social está provocando verdaderas necesidades en las familias de este país. Leopoldo, el Partido Popular lo que dice es, oiga, nosotros no estamos en contra de subir las pensiones, lo que estamos es en contra de que nos las metan en este paquete ómnibus. El Partido Popular lo que dice es, Partido Socialista, sáquenme usted esto y yo se lo apruebo. Vamos a ver. Perdona, Javier, es que como están hablando... ¿Qué está pasando? Si no, por favor, dime, ¿me puedes repetir? Nada, ¿qué está pasando, Leopoldo? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, nosotros estamos aquí concentrados y estaremos el tiempo necesario en las calles mientras esta situación continúe. No podemos permitir que un partido que implantó el 0,25, el Partido Popular, que empobreció las pensiones a 10 millones de pensionistas, aplicó el factor de sostenibilidad, que significaba cuantos más años tuviéramos los pensionistas, menos pensión, y saqueó la hucha de pensiones el Partido Popular, 67.000 millones de euros, no se recuperen y estemos en una situación en estos momentos de deterioro de nuestras condiciones económicas. La lucha la vamos a seguir planteando en las calles porque significa que no podemos continuar la mayoría social de este país, sobre todo las familias y los pensionistas, en una situación de inflación económica como la que tenemos y una situación de congelamiento o bloqueo de la subida de las pensiones. No lo podemos permitir y el día 23, si el día 20 no está resuelto el problema, saldremos a las calles, como he dicho anteriormente, en todo el Estado, porque la situación es insostenible para la inmensa mayoría de los pensionistas. Leopoldo Pelayo, coordinador de Pensionistas de Madrid. Cuídate, gracias y un abrazo. Lo que ahora mismo se juegan los pensionistas es dinero, mucho dinero y muy pronto. Tan pronto como finales de febrero. Y esto es lo que está pasando. Lo que teníamos hasta ahora era el acuerdo de, sin que estuviera recogido en ley, ir subiendo con el IPC. ¿Qué significaba eso? 2,7% de subida para la pensión media. Este próximo mes iban a cobrar 1.531. Son en torno a 50 euros más. Pero si no hay un decreto aprobado y si esto no se visa y vota también por el Partido Popular, esto ahora mismo no sale adelante. Parecen poco 50 euros, pero 50 euros es no empobrecer las pensiones y no son las únicas pensiones, porque esto es en dinero el tipo de pensión y el tipo de pensionista de lo que se pierde al mes. Quienes son jubilados de más de 65 pierden en torno a 61 años, pero los que tienen cónyuges a cargo pierden casi 30 euros al mes y quienes tienen viudedades, incapacidades pierden 62 euros al mes. Estamos hablando de dinero de verdad para nóminas tan pequeñas, para pensiones tan bajas, porque esto es lo que al año significa. Por ejemplo, en Euskadi, un pensionista que si no ve cómo sube esta pensión va a perder 700 euros al año. Son 689 y Euskadi es donde prendió la protesta ayer. Pero es que ahora mismo en Madrid, un pensionista que vea cómo esta subida no se aplica pierde 650 euros al año. Insisto, para un pensionista 650 euros es dinero de verdad. Y hay mucha diferencia entre pensiones, pero incluso donde las pensiones son más bajas, Andalucía, Extremadura, es perder 500 euros. Y perder más los que más necesitan, porque las pensiones de jubilación tendrían que subir un 2,7. Pero las otras pensiones suben entre un 7 y un 11. No las que uno ha trabajado, sino las pensiones de dependencias, las pensiones de incapacidad. Esto debían subir al año casi 900 euros. Es la gente que menos cobra. Y es la gente que ahora mismo más se juega. Así que la presión política está en la calle porque ahora mismo estos pensionistas se están jugando su llegar a fin de mes. Marta Ita está sobre el terreno, Marta, y se están calentando los ánimos.
Pues sí, Javier, aunque ahora vemos así una especie de parón porque han salido ahora mismo de Génova, de la sede del Partido Popular, a intentar mantener esa reunión, como les estábamos contando, y finalmente no les han recibido. Dicen en la sede de Génova que no hay nadie para recibir a los pensionistas, pese a que hoy están aquí reivindicando que no sean la moneda de cambio, que el Partido Popular apoye de una vez por todas sus reivindicaciones, que les permitan revalorizar la pensión de manera automática. Así que a esta hora los pensionistas van a seguir aquí protestando frente a Génova, frente al Partido Popular, por ese voto en contra. Lo cierto es que están bastante desanimados, esperaban que alguien les recibiera y este es el ánimo ahora mismo. Aquí van a seguir en la lucha por las pensiones, nos dicen, no se van a marchar. A mí yo quiero decir una cosa, sí, van a otros sitios, al Ventorro van mucho, pero es verdad que a mí me gustaría saber qué es lo que molesta y quiero que me lo expliquéis porque os veo muy concienciados al Partido Popular de este decreto. ¿Te molestan las ayudas a la Dana? ¿A los afectados por las ayudas de la Dana? ¿Te molestan las ayudas afectados por incendios forestales? ¿Te molestan los pensionistas? O escucha, llevamos toda la semana hablando de eso. Y voy a terminar con esto porque estoy harta de los bulos de la ocupación. Esto no protege a ningún ocupa. Es muy claro el decreto. Y hay dos cosas muy claras que quiero leer solo para que no confundamos, para no hacer de asustaviejas como hacen otros programas. Mira, es tan claro que dice, solo permite suspender desahucios en casos muy concretos cuando la propiedad pertenece a grandes tenedores, es decir, personas con más, con más viviendas que os gustaría algunos tener y a personas ocupantes que son vulnerables en dependencia, el decreto no distingue entre grandes tenedores o cualquier tenedor. Distingue, distingue. Hay que leerse el decreto, porque si no confundimos a los señores y a las señoras. Pero es que no solo eso, nunca afecta a la primera vivienda del propietario, ni a segundas residencias, ni a viviendas cedidas como residencia habitual. Es decir, se acabó porque no distingue. La ocupación, es que no distingue. molestan los ocupas, molestan las personas vulnerables. Dejadme aclarar porque el decreto es muy concreto y efectivamente no protege la ocupación. Esto es lo que dice ese decreto, que solamente somete a procedimiento judicial. Esto no es que impida la ocupación, sino que un juez tiene que pronunciarse a viviendas que pertenezcan a personas jurídicas o a personas físicas que tengan más de 10 viviendas. Es decir, esto no es un decreto para proteger a la abuelita que alquila su casa. Esa tiene ya el blindaje. Esto simplemente somete a criterio judicial a las viviendas de empresas y a las viviendas de grandes tenedores, los que tienen más de 10 pisos, los grandes rentistas del país. En fin, bronca está servida. Los pensionistas hoy están diciendo, oiga, se nos está jugando. Antón Losada. Antón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ahora sí, muy buenos días. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Os estaba escuchando atentamente. ¿Cómo lo lees? ¿Cómo lo ves? Tenemos otra vez a los pensionistas echados en la calle amenazando con movilización nacional el día 23. Pues que tienen toda la razón los pensionistas y que es una vergüenza que tengan que salir a la calle por lo que es una jugada de politicaría barata por parte del Partido Popular y de ir contra el sistema por parte de Vox. Ya sabemos en qué dinámica está Vox. Igual que no va al funeral de las víctimas de la Dana, del accidente de tren, aunque sea un funeral religioso y sea organizado por la Iglesia, porque está en contra de la Iglesia Católica últimamente, pues tampoco vota a favor de las pensiones porque el objetivo es tumbar a este gobierno. Os estaba escuchando atentamente y me hacía gracia. Porque acuérdate, Javier, el año pasado era el famoso palacete, acuérdate. No podían votar el decreto de las pensiones por el palacete que se le iba a dar al PNV, acuérdate que parecía la canción de Georgie Dan, el palacete. Venía el PP y Vox y nos explicaban que es que se le iba a dar un palacete en el centro de París al PNV y que por eso había que impedir la subida de las pensiones. Acuérdate bien, se lo recuerdo a nuestra audiencia, a nuestros telespectadores, acuérdense del palacete que le iban a regalar al PNV, el malvado Pedro Sánchez y su gobierno, y por eso había que tumbar el decreto del palacete, aunque estuvieran las pensiones. ¿Qué pasó después? Que se aprobaron las pensiones
y se le dio al Palacete, al PNV, en el mismo decreto, a la segunda ronda, en la segunda versión del decreto. ¿Qué va a volver a pasar ahora? Exactamente lo mismo, porque el Partido Popular demuestra una vez más que es el único animal político que hay en España que tropieza 2 veces en la misma piedra. Se equivocó el año pasado al tumbar el decreto y angustiar a millones de pensionistas, que son sus votantes principales, con la angustia de si va a subir, si no va a subir, tengo que devolver lo que me han dado, ¿qué va a pasar? Se equivocó, tuvo que rectificar a toda velocidad y comérselo del Palacete, y ahora, esta vez, vuelve a hacer lo mismo, con un argumento absurdo en torno a la inquilino ocupación, o como le quieran, que no tiene ninguna base legal y que tendrán que corregir a toda velocidad para volver a sacar la pata, igual que la tuvieron que sacar el año pasado, porque es absurdo que el Partido Popular vote contra el núcleo, contra el grupo de edad, contra el grupo social, que es uno de sus principales sustentos electorales. Por cierto, la inquiocupación, simplemente el Palacete, la inquiocupación, no olvidemos otra cosa, al PP, esto de revalorizar las pensiones con el IPC no es una cosa que le guste mucho y que la haya hecho siempre. En los últimos 10 años, 4 veces no se revalorizaron las pensiones, gobernaba el PP. Feli Velázquez, aquí sentados, quería decirte algo, Feli. ¿Querías decir algo? Perdón, ¿qué querías decir tú? Digo, y por eso te estaba escuchando atentamente. Vamos a ver, yo creo que cuando hablamos, y de verdad, o sea, no os podéis imaginar y estáis. Yo os digo que vengáis a los desahucios, que vengáis a los acompañamientos a los juzgados, para que cuando os dirigís a los medios de comunicación, que escucha mucha gente, sepa lo que es verdad y lo que es mentira, y sobre todo lo sepáis vosotros. Vamos a ver, la inquiocupación se refiere a las personas que están en una vivienda alquilada. Esa vivienda alquilada, el proceso voy a definirlo muy rápidamente. El proceso es que le debe de notificar 3 meses antes que se vaya de la vivienda y tiene que argumentar que es por una necesidad. Entonces, hay un informe social que lo hace los trabajadores sociales del ayuntamiento. No lo hacemos la PAN ni lo hace el PSOE, lo hacen los trabajadores sociales del ayuntamiento que tienen acceso a la situación de esa familia. Y el juez dice, vamos a ver, este señor que es el dueño del piso me dice que necesita el piso, ¿vale? Ya acabo. Me dice que necesita el piso, ¿vale? Y entonces el juez coge y dirige una carta a las partes, ¿vale? Dirige una carta y les dice, justifíqueme usted, arrendatario, su vulnerabilidad. Justifíquemelo usted, dueño, su vulnerabilidad. Y si la vulnerabilidad es mayor la del dueño, automáticamente se procede a tener en cuenta. Lo que no se tiene en cuenta es hacer trampa. Y la trampa en este país es que hay muchas empresas que son fondos de inversión que están llevando el tema de los alquileres y que lo único que están haciendo es desgravarse de los impuestos que pagamos todos en Hacienda. Se ponen otro nombre, ese es el problema. Y mientras que eso no se quiera solucionar y no haya voluntad política, estaremos en la calle. Y no, sobre todo, no mintáis, de verdad. Vamos a seguir leyendo y vamos a seguir analizando. Voy a darles la palabra después, pero lo que tenemos ahora mismo es esto, lo que caiga, pero, Feli, ¿teméis que no se cobre la subida de las pensiones? Que llegado fin de mes, ¿cerráis seguro. Eso seguro. O sea, este mes por lo menos no se va. El mes de anterior, enero, lo cobramos. Yo tengo ahí fuera la carta, pero este mes ya no se va a cobrar porque hay una situación de vacío legal en el que no se ha aprobado la ley y entonces igual que va a haber desahucios, igual que se va a haber cortes de luz, igual que va a haber un montón de cosas que vienen recogidas en el decreto, pues va a ocurrir esto, o sea, hasta que se pongan de acuerdo. Yo no creo, yo creo que esto por parte del PP viene muy bien orquestado. O sea, yo no creo que sea una cosa gratuita, porque si es gratuita, de verdad los asesores que tienen son bastante torpes, porque solamente hablan del tema de la inquiocupación. Ni siquiera de la ocupación, de la inquiocupación, es decir, de los fondos buitres que desahucian, de los grandes tenedores que han desahuciado a muchas familias de las que acabo de ver en la imagen y avalaban
a sus hijos y han tenido que ir las dos familias a la calle. No hay voluntad política, nos han perdido el respeto. Y o nos le volvemos a ganar en la calle o estos nos van a seguir pisando el cuello hasta que no podamos respirar, como en el resto de Europa hace la derecha y la extrema derecha. Pido lectura aquí, porque ahora mismo lo que tenemos es una protesta. Todos, insisto, estábamos jugando a estas son cosas de la política, faroles para retratar el uno al otro, pero el gobierno dice, oiga, el ómnibus es el ómnibus, contiene la subida de pensiones y un escudo entero no se va a rectificar, y el Partido Popular dice, ese ómnibus nosotros no lo votamos. Los pensionistas ahora mismo, en medio de todo esto, diciendo, oiga, que nos dejan las pensiones más pobres. A ver, en primer lugar, es legítimo totalmente la manifestación de los pensionistas, eso punto número uno, porque las pensiones hay que subirlas, hay que revalorizarlas, hay que subirlas por tanto, eso punto número uno. Pero también es cierto que esto ya ocurrió el año pasado, es decir, esto vuelve a ocurrir, este problema. Entonces, el año pasado ya le dijo el Partido Popular que no iba a apoyar el decreto ómnibus, finalmente rectificó, pero ahora vuelve a haber el mismo problema. O sea, el gobierno, ante cuestiones tan relevantes, y además porque así no le deja en bandeja al Partido Popular el que vote que no, es decir, bueno, si se le pone cada uno de lo que está de acuerdo. Lo que es incomprensible es que cuestiones tan diferentes como es la subida de las pensiones, como es una medida, digamos, para los vulnerables, para los desahucios, es decir, no se puede mezclar en un mismo decreto. Lo que es incomprensible es que el Partido Popular, Vox y Junts estén en contra de todos los pensionistas de este país. Pero es que además en ese decreto se protege a afectados por la DANA, afectados por incendios forestales, afectados por desahucios ilegales. ¿De qué está en contra el Partido Popular? ¿De pensionistas, de afectados por la DANA, de afectados por incendios forestales? Cada vez que conocemos más información del decreto es más preocupante de lo que está en contra del Partido Popular, Vox y Junts en este país. Pero yo quiero decir una cosa, qué orgullo de pensionistas, qué orgullo de gente que sale a protestar para llegar a fin de mes, qué orgullo de gente que está llenando la calle enfrente de la sede del Partido Popular a protestar, no solo legítimamente, con toda la razón, porque se están jugando el comer este mes, el comer el siguiente mes. Y es que esto está pasando con un gobierno progresista. ¿Qué pasaría si gobernasen los que hoy votan en contra de los pensionistas o en contra de los afectados por la DANA o de los incendios forestales? Terror, lo que sienten los pensionistas y otros tantos. Estamos viendo la imagen en directo. Voy a pediros lectura porque la protesta, digo, que está empezando a prender. Muchas gracias a vosotros. Esta es la situación en la calle. Está habiendo tanto ruido, tanto follón allí que no escuchan bien, pero Feli, te voy a trasladar a ti como pensionistas. Oiga, el Partido Popular dice, yo no estoy en contra. El Partido Popular lo que te dice es, sáquenme ustedes esto de la ley ómnibus y yo se lo apruebo. Lo que dicen es, hay trilerismo por parte del gobierno, dice el PP. Vamos a ver, nosotros yo creo que además coincidimos con los compañeros pensionistas porque somos pensionistas, somos activistas, no somos tontos, existimos en la sociedad, protestamos y reivindicamos, ¿vale? No podemos ser moneda de cambio de nadie y no queremos ser moneda de cambio del Partido Popular. No queremos que porque tengan que cubrir las ganancias económicas y lo que están haciendo los fondos buitres en las grandes ciudades, que es lo que ellos defienden. A ellos no les importa que una persona ocupe una vivienda, porque si les importara eso, estarían hablando de la ley de vivienda y estarían hablando de propuestas claras para que el tema de la vivienda en el Estado español se arreglara. Y no están hablando de eso. Ellos lo único que quieren es conflicto y han pensado que esta es la mejor manera. Yo creo que, como ha explicado perfectamente, como ha explicado Hugo Pereira antes, esta película ya la hemos visto el año pasado y seguramente terminará igual que el año pasado. Es decir, con una rectificación del gobierno para hacer lo que, en fin, digamos, para entendernos se llama un decreto limpio, entre comillas. ¿Y es si decir, no? Porque tenemos ya a una vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, aquí diciendo que no, y hoy a un ministro de Economía diciendo que no. Si me permite, si no, Javier, porque es que estamos todos jugando a... No, alguien va a dar marcha atrás. Si me permites la broma, hablemos de alguien que tenga un poco más peso en el Consejo de Ministros que Yolanda Díaz. Carlos Cuerpo. Por eso. Díaz es vicepresidente pero, del Javier, gobierno. sí, pero Carlos Cuerpo ha dicho claramente que están trabajando para que se pueda implementar la subida de las pensiones. ¿Qué significa eso o cómo se puede un poco traducir eso? Bueno, pues que están negociando un nuevo decreto limpio ¿el PP no para va a rectificar?
El PP no va a rectificar. No, va a rectificar el gobierno, Sara. Junts. Va a rectificar el gobierno, como ya pasó O sea, como que ya pasó el año entonces el pasado. PP va a El abandonar a Partido los Popular, pensionistas. Junts y Vox Vale. se han opuesto a un Hay que decreto decirlo. ómnibus, es decir, a un decreto donde de matute, además de la subida de las pensiones, se meten otras cosas, algunas con las que no están de acuerdo, Claro. y evidentemente es legítimo que reivindiquen un, insisto, decreto limpio. Jorge. Y mi pronóstico, y creo que las palabras de Carlos Cuerpo se pueden leer algo entre líneas, pero se pueden leer así, es que finalmente es lo que ocurrirá. Bueno, de matute no, han sido medidas que muchas de ellas forman parte del escudo social desde la pandemia, ¿no? Es decir, que siempre han sido un cuerpo... No todas. Bueno, todas, por ejemplo, las de la Dana no, pero la mayor parte sí. Por ejemplo, las dos que yo creo que es por las que va el Partido Popular, que es la protección contra los cortes de suministros y la protección contra los desahucios de las personas más vulnerables, ¿no? Lo que pasa es que lo que tiene que hacer es decirlo explícitamente. Yo quiero desproteger, ¿no? No, si ya lo han dicho. Lo que pasa es que... Ha sido mucho más claro, Jorge, Junts. perdóname un matiz. Ha sido mucho más claro, Junts. Y luego, una segunda cuestión. Si el Partido Popular está de acuerdo en que se revaloricen las pensiones con el IPC cada año, hay una cosa muy fácil, que es constitucionalizarlo, como plantean los sindicatos. Que se ofrezca a una reforma de la Constitución para constitucionalizar la subida de las pensiones todos los años con el IPC. Mira, Pero- Eso sería muy Pero que- fácil lo y que- Yo creo muy que no hay que ir garantista tan para las lejos. pensiones. Yo creo que hay